¿Es lo mismo creer en Dios o saber que Dios existe? En este video te muestro la diferencia de esto a propósito del Evangelio del domingo en la liturgia de la misa. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 14 al 21, el Señor habla, entre otras cosas, de creer. Él dice que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre debe ser levantado para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. En este Evangelio encontramos uno de los versículos más famosos de la Biblia, Juan 3:16, donde dice que tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. En este punto entonces debemos preguntarnos si hay diferencia entre creer en Dios o saber que Dios existe. Porque normalmente en la forma como hablamos cotidianamente decimos yo creo en Dios, pero es una forma de decir yo sé que Dios existe. El apóstol Santiago nos ilumina. Crees en Dios, sabes que existe, haces muy bien, pero también los demonios lo creen, saben que existe y se estremecen. Por eso creer en Dios es un acto que va más allá de saber o conocer de su existencia o suponer su existencia. Creer en Dios es lo que nos salva, implica hacer o poner por obra las cosas que el Señor nos ha revelado. Eso significa creer en Dios. El apóstol Santiago expresa claramente, muéstrame tu fe sin obras, que yo con mis obras te mostraré mi fe. Y el Señor decía, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Fíjense que Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor. Por lo tanto, el que le dice Señor, Señor supone su existencia. Y eso lo hacemos sobre todo en la oración, cuando estamos rezando. Y el Señor dice que eso debe ir más allá, no solamente decirle Señor, sino hacer lo que Él nos pide. Por eso Jesús reclama, ¿por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Por lo tanto, hermanas y hermanos, creer en Dios implica hacer lo que Dios nos pide, hacer su voluntad y hacer las cosas que Él nos pide para la salvación. No es un acto meramente intelectual o ideológico, no. Implica una serie de actos que nacen de la fe y de seguir y hacer la voluntad de Dios, expresada en su palabra, en la Biblia, donde encontramos lo que debemos hacer para salvarnos. Saber que Dios existe es algo simplemente intelectual, un conocimiento que no compromete para nada al hombre. Existen muchas personas que saben que Dios existe, saben que Jesucristo estuvo en la tierra, saben que existe la palabra de Dios, la Biblia, donde Dios nos ha revelado las cosas, pero hasta ahí se queda todo y se quedan solo en eso. La situación de una persona que sabe que Dios existe, pero que vive como si no existiera, es a lo que la Biblia llama los impíos. ¿Quiénes son los impíos? Es la persona que cree en Dios, pero vive como si no creyera. Impío es el que cree en Jesucristo, sabe que existe, pero no tiene tiempo para dedicarle a Jesucristo, ni a su evangelio, ni a la salvación. Y hasta habla mal de la iglesia de Cristo. El impío está tan metido en los negocios, los estudios, el trabajo, el hogar, el deporte, las diversiones, las relaciones sociales, que no tiene tiempo para Dios. Así es el impío, no es piadoso para Dios. Va a la iglesia raras veces o cuando se le exigen las relaciones sociales, humanas, una boda, un funeral o un bautizo. La situación del impío es desesperada porque como el impío está tan convencido de que cree, se siente satisfecho en su piedad y no busca arrepentirse para empezar a seguir a Jesucristo. Dice la Biblia que el camino de los impíos acaba mal porque el impío no sirve a Dios, sino que busca servirse de Dios. Esta persona impía tiene algunos sentimientos hacia Jesucristo y con esto se contenta, siente simpatía por Jesucristo y eso le da la seguridad de su impiedad. Y no se da cuenta de que Cristo no vino a buscar simpatizantes, sino pecadores arrepentidos para cambiar sus vidas. El impío está tan metido en la vida de este mundo que en el día no tiene tiempo ni para la oración, ni para leer la palabra de Dios en la Biblia, ni para pensar en las cosas de su alma o la eternidad. El impío no tiene tiempo ni interés para ir los domingos a la iglesia. Dice, para creer en Dios no hace falta ir a la iglesia, pero la Biblia dice que el Señor día a día iba agregando a su iglesia a los que se iban a salvar. Igualmente, dice la Biblia, hay caminos que al hombre parecen buenos, pero al final son caminos que conducen a la muerte. Quizás tú mismo hayas visto esto o te hayas reconocido en la descripción del impío, pero eso no importa. Buscar a Cristo siempre es posible en esta vida. Él vino a enseñarnos a renegar de la impiedad. Cristo no rechaza a ningún pecador realmente arrepentido, no importa cuánto tiempo uno haya estado en la impiedad, vacío de Dios. Siempre hay momentos para acercarse a Dios en su iglesia, la iglesia católica, y encontrarse con Dios en la confesión y en la Eucaristía. Hermanos,
Si se lo pedimos al Señor, Él nos dará la fortaleza para vivir en profundidad nuestra fe, y también el Señor nos dará la fortaleza para hacer testimonio a los hermanos y decirles que el camino de los impíos acaba mal, como dice la palabra de Dios. Pidamos entonces esa fortaleza para hacer testimonio con palabras y con hechos de la vida que debemos vivir, que debemos tener como cristianos. Que así sea. Amén.